Muy bien, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y versículo número 6, que dice de la manera siguiente: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallamos a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Verso 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano, muchas gracias. En esta ocasión, hermano, que tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios en un pensamiento muy sencillo y práctico, quisiera, hermano, aprovechar este tiempo para expresarle una de las inquietudes que siempre ha habido en mi corazón y que siempre he observado a lo largo de muchos años, y que siempre ha sido, hermano, realmente el objeto o el propósito que tiene el Señor en la vida del cristiano. Amén. Obviamente, hermano, la vida cristiana es un balance. Y cuando digo que es un balance es porque se necesita, hermano, que todo lo que el Señor ha dejado en su palabra debe de estar, hermano, en su medida apropiada, en la medida correcta, dentro de cada iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y en ningún momento, hermano, nosotros podemos tomarnos la libertad como para poder escoger, como para poder, hermano, quizás seleccionar, o como quizás, hermano, para poder discutir qué cosas son y qué cosas no son del Señor, cuando todo está escrito en su palabra. El hombre ha llegado, hermano, hasta ese punto, que después que Dios, hermano, entrega su mensaje, entrega su palabra, el hombre siempre ha tratado, hermanos, de querer seleccionar y buscar siempre la conveniencia para la vida de él. Y no solamente, hermano, para la conveniencia de él mismo, sino para conveniencia de toda la humanidad. Por esa razón, hermano, cuando nosotros vemos cómo la iglesia se originó, hermano, en el libro Los Hechos de los Apóstoles, nosotros encontramos, hermano, diferencias bien marcadas con la iglesia de hoy en día. Y no me refiero, hermano, al aspecto quizás cultural o quizás, hermano, al aspecto humano, sino que me estoy refiriendo, hermano, al aspecto espiritual. Porque, hermano, la Biblia, cuando presenta la palabra de Dios y presenta, hermano, un cuadro o presenta los mandamientos que el Señor ha dejado en ella, es, hermano, porque están escritas con un propósito. No están, hermano, como para formar parte quizás de un cuadro histórico, o quizás, hermano, para darle realce o resaltar, hermano, cierta nación o cierta cultura en particular, sino que Dios lo ha dejado, hermano, para que su palabra tenga fiel cumplimiento en la vida del cristiano.
Por esa razón, hermano, que en esta ocasión yo quería mencionar, hermano, y que meditáramos en esta porción que acabamos de leer. Una porción, hermano, que si nosotros nos damos cuenta desde un principio, la iglesia se lanzó, hermano, a predicar a Jesucristo como su Salvador personal. La iglesia, hermano, desde un principio se lanzó, hermano, para que ellos mismos se constituyeran testigos, óigame, testigos de la obra que Dios había hecho en el corazón del hombre. Es decir, hermano, que cuando los escritores, hermano, iniciaban sus libros, ellos siempre decían las cosas que nosotros hemos oído con nuestros oídos, y las cosas que nosotros hemos visto con nuestros ojos, y las cosas en las cuales nosotros hemos sido los testigos y presenciamos estos acontecimientos, son las cosas que ahora nosotros les declaramos a través de la palabra de Dios. Ese era, hermano, siempre el cuadro con lo cual, hermano, los escritores introducían siempre sus libros. Por esa razón, hermano, que cuando nosotros vemos a la iglesia, el accionar, hermano, de la iglesia en el libro Los Hechos de los Apóstoles, encontramos, hermano, fíjense, encontramos a una iglesia activa. Amén. Encontramos a una iglesia, hermano, llena del poder de Dios. Amén. Encontramos, hermano, a una iglesia que está decidida a predicar el evangelio de Jesucristo a costa aún de sus propias vidas. Amén. Es cierto. Ese fue, hermano, la fuerza que hubo en la iglesia primitiva. Fuerza, hermano, que hoy en día pareciera que tiende a divagarse muchas veces tiende a divagarse, porque cuando nosotros vemos, hermano, aquí en las escrituras encontramos a cuatro personajes. Encontramos a Saulo, encontramos, hermano, a Bernabé, que juntos estaban haciendo la obra del Señor. Pero encontramos, hermano, a un líder del imperio romano, a un líder, hermano, que tenía una posición alta, hermano, en el gobierno, y que era un procónsul, y que su nombre era Sergio Paulo. Pero que también, hermano, este hombre tenía una amistad, y esa amistad era, en la Biblia lo señala como un falso profeta, y también lo señala como un mago, y su nombre, dice la escritura, es Elimas, o más bien dicho, Bar Jesús. Esos son los personajes de nuestra narración. Pero que, hermano, estos personajes tornan, o más bien presentan, hermano, un escenario pero bien interesante en esta mañana. Porque la Biblia señala, hermano, que este hombre llamado, hermano, el procónsul, que se llamaba Sergio Paulo, en primer lugar, hermano, fue él quien inició, hermano, este capítulo 13, porque dice la Biblia que él, hermano, mandó a llamar a Pablo y mandó a llamar, hermano, a Bernabé, porque se dio cuenta que estaban cerca, y lo llamó porque él, hermano, deseaba oír la palabra de Dios. Aleluya. Siempre hay personas, hermano, que desean oír la palabra. Siempre hay personas, hermano, que están interesadas en escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Siempre hay, hermanos, ese grupo de personas que desean oír la palabra de Dios. Y la Biblia dice, hermano, que Sergio Paulo deseaba oír la palabra de Dios. Aquí hay un detalle bien interesante. Porque la Biblia señala, hermano, que la palabra desear oír la palabra de Dios, traducida al griego, es una palabra, hermano, que se interpreta en el español como una demanda intensa. Ese es, hermano, el significado real del deseo. Es decir, hermano, que Sergio Paulo él demandaba intensamente en su interior el escuchar, el oír la palabra de Dios.
Y cuando Pablo se dio cuenta, hermano, de que Sergio Paulo quería, hermano, escuchar el mensaje de la palabra de Dios, fueron directamente donde él. Y cuando se encontraban donde él, hermano, dice la Biblia que allí a la par de él mismo se encontraba este hombre llamado, hermano, Elimas, este hombre mago que dice la Escritura que era un falso profeta. Cuando la Biblia habla, hermano, de este hombre llamado o más bien interpretado, hermano, como un falso profeta, la palabra, hermano, en griego, en el original en griego traducido al español, significa que este era un hombre que pretendía, fíjese el significado, era un hombre que pretendía ser profeta. No es que era. No es que, hermano, quizás estaba haciendo otro tipo de acciones. Él pretendía, hermano, ser un profeta de Dios. Pero la Biblia dice que en ese mismo momento, cuando Pablo predicaba el mensaje de la palabra de Dios, cuando Pablo estaba ahí, hermano, entregando la palabra y estaba explicando de Jesucristo, su nacimiento, su muerte, su resurrección, y cómo Dios, hermano, había levantado a la iglesia y le había dado autoridad sobre todas las cosas para que predicara el nombre de Jesús. Dice que entonces este mago, hermano, este falso profeta le resistía y le servía de estorbo, hermano, a este procónsul para que no escuchara la palabra de Dios. La Biblia dice aquí, hermano, que en el versículo número 8, pero le resistía, dice la Biblia, Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al este hombre que Dios le había puesto en su interior que fuera a llamar a Pablo. Cuando nosotros vemos esta palabra apartar, le estoy dando estos significados porque más adelante yo le voy a explicar por qué lo estoy haciendo. Cuando nosotros vemos esta palabra apartar, hermano, en el original griego significa distorsionar. Esta es la palabra que ocupa. O sea que este hombre, hermano, el falso profeta, quería distorsionar el mensaje de Dios dirigido a Sergio Paulo. Entonces, hermano, dice la Biblia que entonces, aquí es cuando la Biblia señala un detalle bien interesante, porque la iglesia, hermano, la iglesia del Señor, fíjese, necesita con urgencia, hermano. La iglesia del Señor necesita con urgencia la presencia del Espíritu Santo de Dios. La iglesia necesita la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y hermano, y esta iglesia que Dios había levantado desde un principio, era una iglesia, hermano, que se había levantado en el poder. Era una iglesia, hermano, que se había levantado siendo llena del Espíritu Santo. Fue una iglesia, hermano, que en el momento cuando Dios la formó, cuando Dios, hermano, la envió a predicar su palabra, fue, hermano, ungida con el poder de Dios. Fue, hermano, dirigida con el poder de Dios. Fue, hermano, encaminada y sostenida por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y eso fue, hermano, el cuadro que nosotros vemos en esta palabra, que dice la Escritura que entonces el enemigo Satanás, hermano, que estaba operando en este hombre llamado Elimas, en este mago, en este falso profeta, que trataba, hermano, pretendía, hermano, de ser un profeta, pero que él quería distorsionar la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios estaba siendo enviada al hombre que Dios le había llamado. Nosotros vemos lo mismo, hermano. Vemos hoy en día, hermano, que las iglesias, y yo voy a decir esto, las iglesias, no voy a hablar de una, las iglesias de hoy en día están careciendo, hermano. Óigame, están careciendo de la presencia del Espíritu Santo de Dios.
Lamentablemente, fíjense, lamentablemente tenemos organizaciones. Lamentablemente, hermano, tenemos estructuras. Lamentablemente tenemos, hermano, concilios. Lamentablemente, hermano, tenemos equipos, tenemos tecnología, tenemos educación, lo tenemos todo. Pero carecemos, hermano, carecemos en muchas de ellas de la presencia real del Espíritu Santo. Carecemos, hermano, que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Carecemos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras reuniones. Carecemos de todo, hermano. Y por esa razón la iglesia está como está hoy en día. Por eso es que la iglesia pelea por un nombre. Por eso es que la iglesia pelea, hermano, por una posición. Por eso es que la iglesia pelea y pelea, pero no pelea, hermano, donde debería de estar peleando. Debería de estar siendo llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que cuando nosotros vemos a un hombre, hermano, falso profeta, que quería apartar y detener el mensaje de la palabra de Dios, dice la Escritura que entonces Pablo, en el versículo número 9, dice que entonces Pablo, lleno ¿de qué? ¿De qué? ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Entonces, fíjese, entonces, esa palabra entonces quiere decir que hasta ese momento no había presencia del Espíritu Santo aparentemente. Aparentemente, sí había, pero aparentemente el Espíritu Santo no estaba en su accionar al 100%. Es cierto, el Espíritu Santo había acomodado las cosas de manera que se presentara ese evento, pero el Espíritu Santo todavía no había, hermano, entrado en acción. Porque la Biblia dice, hermano, que cuando entonces Pablo, lleno, esa palabra lleno, escúcheme, esa palabra lleno en el original griego significa influenciado. Entonces la interpretación, hermano, correcta sería que entonces Pablo, influenciado por el Espíritu Santo, le dijo, hermano, al mago: oh hijo del diablo, dice, fijando en los ojos, oh lleno de engaño y de maldad, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Pero ¿hasta dónde fue que la palabra vino con poder, hermano? Fue hasta que entonces Pablo fue influenciado. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Yo le quiero hacer un desafío en esta hora, hermano. La iglesia, nuestra iglesia, las iglesias, nosotros, los líderes, los que predicamos, los pastores, los diáconos, los anfitriones, hermanos, los líderes, las ayudas, la iglesia completa, todos necesitamos ser influenciados del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros somos influenciados del Espíritu Santo de Dios, es cuando entonces empezamos, hermano, a tener luchas espirituales. Es cuando entonces, hermano, empezamos a tener batallas espirituales. Es cuando entonces, hermano, empezamos a guerrear cara a cara con el enemigo. Pero mientras no hay influencia, mientras no hay llenura, mientras no hay capacidad del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, en la vida de los ministros, no se verá, hermano, no se verá ese accionar en medio nuestro. Será difícil sacar al enemigo, será difícil vencer la batalla, será difícil, mi hermano, entrar en batalla y poder ganar las luchas. Estos mensajes son unos mensajes un poco como que entendemos y como que un poco no lo entendemos. Tienden a ser así.
Porque a veces nosotros no comprendemos qué es ser lleno del Espíritu Santo. Y el explicar, hermano, cómo ocurre la llenura del Espíritu Santo es bien difícil. Usted ve en las Escrituras, hermano, no hay ninguna porción donde diga que para ser lleno del Espíritu Santo hay que hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5 y al paso 10 al finalmente ocurre. No lo hay, no hay un método. Hermano, no es algo mecánico. Es algo, hermano, que está en el corazón del hombre. Es algo, hermano, que está en el corazón de Dios, quien lo da. Es algo, hermano, donde Dios te llama y te hace la invitación. Yo me recuerdo, hermano, que cuando el Señor me llenó hace muchos años atrás, a mí en cierta ocasión me dijeron, vamos, me di cuenta que estaba yo en la casa de unos familiares y de repente yo vi, hermano, que estaban ahí cambiándose como eso de las 8 o 9 de la noche de ropa y se estaban alistando como que iban a salir. Yo les dije, bueno, ¿y para dónde van? Bueno, vamos para una vigilia, me dijo. Yo nunca había escuchado esa palabra, vigilia. Vamos para una vigilia, me dijo. Y le dije yo, ¿y qué es una vigilia? Bueno, una vigilia, me dijeron, es algo de la iglesia, me dijo. Pero dije yo, ¿pero qué? ¿Pero qué es una vigilia? Una vigilia es algo donde hacen tamales, me dijeron, y comen tamales toda la noche. Así le va, pues entonces voy a ir a comer tamales. Yo también le dije, y me cambié y yo puedo ir. Obviamente yo estaba bien pequeño, era un niño, y yo le dije, ¿y aceptan que vayan los niños? Sí, me dije, pues sí, está bien, vamos para allá, me dijo, y me cambié. Pero yo me recuerdo, hermano, que en la casa había un librito pequeño, así como de bolsillo, que decía en la portada, cómo ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y vine yo, y entonces dije yo, este librito está interesante. Y yo había escuchado tantos predicadores, hermanos, que decían que era necesario, fíjense, era necesario para el creyente que fuera lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo? Yo no lo sabía, pero era lo único que yo alcanzaba a entender, que era necesario que el creyente fuera bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Y entonces dije yo, este librito está interesante. Y en ese momento me habían puesto un plato de la cena. Entonces vine yo, empecé a comer y en lo que ellos se cambiaban, yo dije, el librito tenía como 65 páginas, bien me recuerdo. Y dije yo, ellos se van dentro de 5 minutos, vi reloj. Yo dije, tengo 5 minutos para leer el libro y para comerme este huevo con tomate que me han hecho. Y lo leí y me fui y lo leí en 5 minutos. ¿Qué fue lo que leí? No lo sé, ni me lo pregunten porque no me acuerdo. ¿Qué decía que el libro? A saber qué decía el libro. Pero yo decía en mi corazón, mi mente leyó ese libro y mi mente de alguna forma ha entendido el mensaje de Dios. De alguna forma la palabra de Dios ha quedado en mi corazón. Y cuando sea el día en que el Espíritu Santo me bautice, entonces yo voy a entender qué es lo que Dios hace cuando llena con poder al hombre. Y mire, y en ese mismo momento nos fuimos para la vigilia. Y no había llegado el tiempo de comer tamales, pero que hicimos la vigilia en una casa, tenía una sala enorme. Eran las casas viejas de aquellos tiempos, que los cuartos, hermanos, parecían salas y las salas parecían patios, no los que son ahora, eran casas enormes. Y comenzamos a orar, bien me recuerdo, empezaron a hablar de la palabra. Pero cuando se llegó a las 12 de la noche, dijo uno de los que estaban ahí dirigiendo la vigilia, nos vamos a poner en oración en este momento, así que le vamos a pedir a todos los asistentes, había cerca de 70 personas, imagínense, 70 personas en una sala y todavía quedaba espacio para los dormilones, porque siempre hay dormilones, que no es que estén cansados, sino que llegan a dormir a la vigilia, hermano. Pero gloria a Dios, porque no están durmiendo en la casa, por lo menos están durmiendo en la casa del Señor. Y si no los levanta el hombre, los va a levantar Dios, deshacía. Y mire, y entonces nos pusimos en una rueda y empezamos a orar. Y yo me recuerdo que tenía enfrente como un reloj como ese que veo allá.
detrás de la iglesia, así de grande, que por cierto ya voy a finalizar. Y en ese mismo momento vi, eran las 12 en punto de la noche, era un sábado, y empezamos a orar. Hermano, eso fue cerrando los ojos, así le digo, literalmente cerrando los ojos. Fue algo, hermano, que cerran viendo el reloj a las 12 de la noche y agarrándonos de las manos. A la par mía estaban unos familiares, una tía, unos primos. Al otro lado estaban unos amigos de la infancia, unos vecinos de la colonia. Y hermano, fue cerrando los ojos a esa misma hora. Empezó, hermano, a caer un fuego del cielo. Empezó a caer, hermano, algo que me quemaba de lo alto. Empezó, hermano, a descender algo que yo no lo entendía, algo que yo no lo comprendía, pero que a medida que iba descendiendo, iba tomando control de mis manos, control de mi mente, control de mis pies, control de todo mi cuerpo, de tal manera, hermano, que empecé a sentir un fuego que quemaba dentro de mi alma, y eso fue tan sobrenatural, hermano, que Dios empezó a llenarme con su Espíritu Santo toda aquella noche, aleluya. Y cuando yo vine a abrir los ojos, mi hermano, era cerca de las 4 de la mañana. Y cuando yo los volví en sí, eran las 4 de la mañana, porque volví a ver el reloj que tenía enfrente de mí. Y me encontraba danzando en el Espíritu Santo de Dios. Había danzado durante 4 horas sin parar. Yo me recuerdo que allá a lo lejos escuchaba la voz de mi tía, pero la escuchaba pero tan lejos, que me decía: Robertillo, pare, Robertillo, pare, Robertillo, por favor, ya es demasiado, pare. Y yo sentía, pero allá a lo lejos, hermano, una mano que trataba de detenerme en mis hombros, pero con la fuerza que Dios me había dado en ese momento, que yo no entendía por completo, la podía levantar con mis propios hombros cuando ella trataba de detenerme. Fue algo tan sobrenatural, mi hermano, que yo nunca me imaginé que Dios en esa misma noche iba a derramar su Espíritu Santo sobre mi vida. Trataron de detenerme por 4 horas, no pudieron. Y yo cuando terminé, hermano, me sentí tan diferente que lo único que yo quería en mi corazón era: Señor, dame más de tu Espíritu Santo. Señor, dame más de tu presencia. Señor, lléname mi vida, llena mi vaso. Señor, úngeme con tu Espíritu Santo. Y la Biblia dice aquí, mi hermano, que cuando alguien se opuso al mensaje de la palabra de Dios, hubo un Pablo, escúcheme, hubo un hombre, hubo una mujer, hubo un líder, hubo una iglesia que se paró al frente y que fue influenciada por el Espíritu Santo, que fue llena del Espíritu Santo para poder detener el avance del diablo en ese momento. Y le dijo: Elimas, queda ciego, queda ciego. Nosotros, ¿cuántos son de Iglesia del Señor aquí en este lugar? Levante su mano. ¿Cuántos son Iglesia del Señor aquí en este lugar? Levante su mano. Téngala ahí en alto. No la baje, téngala ahí en alto. Yo le voy a decir algo a usted. Usted es llamado, gracias, la pueden bajar. Usted es llamado a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Usted es llamado a buscar, óigame, a buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Lamentablemente los ministros hoy eso ya no lo enseñan. Lamentablemente las organizaciones ese mandamiento ya lo hicieron de un lado. Lamentablemente, hermano, el cuerpo de ancianos, la directiva, los dirigentes de la iglesia, ya esos requisitos van pasando de moda, hermano. Pero nosotros necesitamos volver, hermano, a los
principios eternos de la palabra de Dios, necesitamos volver, hermano, al mensaje original del Señor, donde su palabra dice que es necesario que somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Nosotros que estamos aquí en esta iglesia, usted que está aquí sentado en esta silla, cuídese. ¿Me oyeron? Usted cuídese. Cuídese, hermano, porque hay una porción en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, donde el Señor le dice a una iglesia: Satanás los ha pedido para zarandearlos. ¿Usted sabe qué es eso? Lo que construyen. Todos hemos construido aquí. Y si no hemos construido, por lo menos hemos visto. Y la zaranda es para colar. Y las hermanas que cocinan y ocupan ahí el colador, para que vean que yo cocino y que conozco los instrumentos de cocina. Mire, Satanás le dijo a Pedro, el Señor le dijo a Pedro: Satanás los ha pedido el discipulado para zarandearlo. Hermano, cuídese, porque el tiempo de la prueba va a llegar, el tiempo de la tentación va a llegar. El tiempo donde vamos a ser zarandeados va a llegar. Y vamos a tener, hermano, que buscar. ¿Dónde se sentaba el hermanito que estaba aquí en la esquina? ¿Qué le pasó? ¿Dónde se sentaba aquí, perdón, la hermana que estaba de aquel lado, que venía siempre con un traje azul y con una chonga amarilla? ¿Dónde está? Satanás nos ha pedido para zarandear. Y la única forma, hermano, que tiene el cristiano, óigame, la única forma que el cristiano tiene para vencer es siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. Es siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque si el Espíritu Santo no te ha llenado, ¡ay de ti en esta hora! ¡Ay de ti si no te ha llenado el Espíritu Santo! Porque va a zarandear tu vida y te va a agarrar como juguete y corres el peligro de perder tu vida espiritual para siempre. Yo finalizo, hermano. Dice la Biblia que entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo al mago: queda ciego. Verso 11: la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué dice la Biblia? Fíjese, por lo último, el último versículo dice: creyó. La palabra creer en el original griego significa dar crédito. Eso significa dar crédito a lo que está pasando. Sí, es verdad. Sí, es cierto. Hoy en día la iglesia predica y la gente no le da crédito. La gente no cree. En primer lugar, porque nos conocen como somos de malvados. En primer lugar nos conocen, ya ni nos quieren prestar dinero, hermano, porque saben lo sinvergüenza que somos. No nos quieren extender la mano, hermano, porque sabe que somos unos desagradecidos. Mucho menos nos quieren llamar a predicar, porque sabe que somos unos hipócritas. Entonces, cuando la iglesia predica hoy en día, nadie cree. Y el problema no está en el mensaje. El problema no está en el Señor. El problema no está en las personas. Obviamente ellos están en las garras de Satanás, pero el problema está en nosotros. Porque ¿quién lo llama a usted a que le hable la palabra de Dios? ¿Qué hogar? Mira,
ahí viene ahí viene el líder, ahí viene aquella, la que anda con un libro negro los sábados. Cerrarle la puerta, decirle que no estoy. ¿Por qué? Porque no nos dan crédito, porque no nos creen. Hermano, cuando nosotros vemos a una iglesia en el libro Los Hechos de los Apóstoles y vemos a una iglesia que actúa, que se entrega, una iglesia que el Espíritu Santo le da poder, lo unge, lo llena y predican la palabra, y cuando el mundo ve que los milagros ocurren y ven que los espíritus inmundos salen de los cuerpos y ven que las sanidades, hermano, en los cuerpos enfermos salen de los cuerpos, entonces el mundo dice: estos verdaderamente tienen el poder de Dios. Y entonces el mundo crea el mensaje, el mundo crea el mensaje, el mundo crea la palabra. ¿Por qué? Porque le dan crédito a lo que están viendo con sus propios ojos. Pero cuando nosotros somos una iglesia faltante del Espíritu Santo, no nos llenamos de Dios, nos llenamos de aquí abajo. Nos llenamos de orgullo, nos llenamos de vanagloria, nos llenamos, hermanos, de renombre, de fama. Nos llenamos de posición, nos llenamos de que mi nombre tiene que ser don fulano y don sutano. Cuidadito me quita el don y cuidadito me quita el sutano. Que se vaya al diablo esos títulos. Porque al cielo no vas a entrar con título, al cielo vas a entrar con un corazón arrepentido delante de Dios. Al cielo vas a entrar cuando tú te arrepientas de tu pecado y tu vida sea un testimonio ejemplar de que le has sido fiel al Señor. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que en el cielo no entrará, hermano, ninguna ropa manchada, mucho menos algo que esté arrugado en nuestras vestiduras. Y no estoy hablando de estas vestiduras carnales o terrenales, estoy hablando de las vestiduras celestiales, las vestiduras que Dios te da cuando te limpia, cuando te regenera, cuando te hace una nueva criatura, cuando te pone en tu juicio cabal. Pero mientras la iglesia, hermano, carezca del Espíritu Santo, será difícil, será bien difícil poder ganar las batallas con el mismo diablo. Usted tiene la decisión si quiere seguir jugando, porque puede jugar. Usted puede jugar. Si usted quiere jugar, juegue, como quiera. Pero hasta donde yo tengo conocimiento y la experiencia de muchos años me lo ha demostrado, los que juegan salen perdiendo. Los que juegan salen perdiendo. Apúntelo. Eso es algo que se lo voy a dejar aquí en estas 4 paredes. Y si yo dejo predicar a partir de ahora, hermano, esa palabra va a sonar en estas 4 paredes de esta iglesia. Si usted continúa jugando, óigame lo que le voy a decir, va a salir perdiendo. Usted no tiene más opciones. O se rinde y se entrega al Señor de cabeza hasta los pies, o usted las lleva de perder. Y si usted está casado, con el perdón de los casados, y si usted está acompañado, con el respeto de los que están acompañados, y si usted tiene familia, con el respeto de los que son familiares aquí, se los va a pasar arrastrando a todos también. Sí, lo he visto por muchos años, porque la Biblia dice: cree tú, y ese se arrastra, y tu casa también vendrá detrás de ti. Pero duda tú y aléjate tú, y tú te arrastras a tu esposa, a tu cónyuge, a tus hijos, a tus familiares, a tus primos, te los arrastras a todos, la llevas de perder. Es mejor que hoy en día, que tienes la oportunidad de poder entender un mensaje sencillo, no es nada complicado, pero que el Espíritu Santo no te va a llenar con un corazón sucio. No. Tú ya tienes conocimiento, tú ya
has entendido la palabra de Dios. Y la mejor forma que tú puedes hacer hoy en día es de que le pidas al Señor que te limpie. Y cuando Dios haya hecho la obra completa en ti, tú me vas a contar qué es lo que Dios hace contigo. Tú me vas a contar cuáles grandes cosas el Señor se manifiesta cuando Él te llena y cuando Él influencia tu vida con el Espíritu Santo de Dios. Cierra sus ojos, mi hermano. Señor y Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Señor Jesús. Porque tú has sido bueno. Señor, cuán importante es para toda tu iglesia en general el ser lleno del poder de tu Espíritu Santo. Cuán difícil es, Señor, poder explicarlo, porque cada pero lo único que podemos decir, Señor amado, es que necesitamos el poder de Dios. Necesitamos que el Señor nos unja. Pero si hay esa necesidad en nosotros, ¿por qué entonces a veces no ocurre? ¿Por qué a veces no acontece? Esa es la pregunta. Nosotros mismos, si somos espectadores de la palabra de Dios, con el perdón de los que viven a ver, deberíamos de examinarnos si en realidad somos simpatizantes del Evangelio con el perdón de los que son simpatizantes. Deberíamos de examinarnos a nosotros mismos si es que en realidad somos unos religiosos y nos acomodamos a las dogmas religiosas del mundo y de las organizaciones del mundo con el perdón de los que son religiosos. Deberíamos de examinarnos a nosotros mismos si en verdad es que solamente vamos a ver qué ocurre en ese lugar, a ver qué pasa, con el respeto de los que vinieron a ver qué es lo que acontece en esta iglesia los domingos. Pero qué bueno que todos estamos acá, porque de alguna u otra forma le podemos decir al Señor y renovar si es que hubiera alguien que está por acá o va de paso o escucha esta grabación. Deténgase por un momento y entienda, por favor, que usted necesita recibir a Jesús como su Salvador personal. Deténgase por un momento, porque si usted un día lo hizo, pero se apartó, y si usted dice que no se ha apartado, pero por lo menos usted asegura que no está bien con el Señor, póngase a cuentas con Él, por favor. Póngase a cuentas, por favor, porque escúcheme lo que le voy a decir a toda la iglesia. Esta iglesia, para el día de ahora, necesita hombres decididos. Esta iglesia para el día de ahora en adelante, como lo ha sido todo el tiempo, necesita mujeres que estén a cuentas con el Señor y le digan: Señor, heme aquí. Esta iglesia necesita mujeres y hombres, jóvenes, adultos, que quieran postrarse delante del Señor y decirle: Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. No dejes para mañana lo que puedes hacer ahora.
No esperes para mañana lo que el Señor puede tocarte en el día de ahora. La Biblia dice que hay dos cosas que limitan la presencia del Espíritu Santo. Una de ellas es la falta de conocimiento. Y nosotros no somos faltos de conocimiento porque nosotros hemos entendido. Pero la otra cosa que limita la presencia del Espíritu Santo es la presencia del pecado en la vida del cristiano. Y no es necesario que tú hayas matado a alguien para decir hoy soy un pecador. Simplemente con serle desobediente a la palabra, eso te pone en una posición que tú necesitas volver al camino de Él. Mientras tú no tomes una decisión y mientras Dios te continúe dando oportunidades para tu vida antes que sea demasiado tarde, Dios continuará hablándote claramente a tu corazón.